Buenas noches, bienvenidos otro lunes más para estar aquí en este espacio de Mirando Nuestra Sobreedificación. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder unirnos a través de esta plataforma, a través de este Zoom, y vamos a dar inicio. Hoy nos corre un poquitito el tiempo, ya que a las 9 de la noche comienza la Escuela de Argentina Clama, Reino 1928, y hay algunos hermanos que van a participar también ahí, así que damos gracias al Señor también por ese espacio donde también tendremos la oportunidad de hablar de Cristo. Muy bien, hacemos una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado. Gracias por la vida de cada uno de los líderes, de los pastores que están convocados, no por una persona, sino por tu espíritu, que en esta noche, Señor, podamos trabajar la palabra para poder traer un poco más de luz, Señor, para quitar velos quizás en algunas vidas, en algunos corazones, para que podamos ver más claramente la vida de tu Hijo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Inicialmente les quería comentar, mientras voy compartiendo la pantalla, que el tema de hoy es entendiendo el don de la profecía, ¿no? Porque habíamos arrancado la semana pasada, con respecto a los dones. Habíamos hablado de los dones en general y ahora vamos a hablar específicamente de el don de la profecía. No del ministerio profético, sino del don de la profecía. Son dos cosas distintas, así que vamos a trabajar el don de la profecía. Muy bien. Muy bien. Entendiendo el don de la profecía. Básicamente, el don de la profecía es la capacidad espiritual que nos faculta para oír y ser guiados por Dios, o ser guiados por la voz de Dios. Sin voz estaríamos totalmente desorientados de su propósito eterno. Entonces, básicamente, el don de la profecía es la capacidad espiritual que nos faculta para oír y ser guiados por la voz de Dios. Básicamente, inicialmente, entendemos entonces que lo profético tiene que estar en cada uno de nosotros. Es imposible que podamos ser hallados fieles a su voluntad sin antes haber recibido por el Espíritu Santo la capacidad de comunicarnos y ser guiados por la voz de nuestro Padre. Entonces, no basta, porque hemos llegado hasta un punto en el cual era como suficiente, como que los hermanos en las iglesias se congreguen, que los hermanos asistan, que puedan diezmar, ofrendar, participar de las reuniones, pero estamos en un tiempo donde estamos avanzando en el entendimiento y ya no basta con esto, sino que podamos entender que todos tenemos la necesidad de poder escuchar la voz de Dios para ser guiados a su voluntad. Veamos algunos puntos y vamos a considerar esos puntos que tienen que ver con el tema, ¿no? Entonces, veamos algunos puntos a considerar para ir metiéndonos en el tema. Número 1. Todos pueden profetizar. Todos pueden profetizar. Nadie que haya nacido de nuevo puede decir que no tiene capacidad de oír la voz de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. El problema es si hemos o no hemos nacido de nuevo. Entonces ahí ya tenemos algunos cuestionamientos, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la cual se estaba enseñando, la forma en la cual se estaba trayendo la realidad
y todo ese tipo de cuestiones. Entonces son cosas que tenemos que entender y que tienen que ser claras, que todos pueden profetizar. Nadie que haya nacido nuevo puede decir que no tiene la capacidad de oír la voz de Dios. En Cristo todos hemos recibido el espíritu de adopción por el cual somos hijos de Dios. Y en Él tenemos capacidades inherentes a nuestra naturaleza. Es decir, Cristo se imparte en nosotros, somos adoptados como hijos, pero en esa impartición viene todo un paquete de cosas, viene un paquete, viene como un combo de cosas que no tienen solamente o no tiene que ver solamente con la salvación, sino que la salvación es una de las tantas y tantas cosas que vino en ese combo. Entonces, toda esa capacidad de oír la voz de Dios, entonces viene con el combo cuando recibimos al Señor. De tal manera que el oír y ser guiados por la voz de nuestro Padre no es un privilegio de unos cuantos, sino la responsabilidad y el privilegio de todos sus hijos. Entonces, esto era como una especie de monopolio para ciertas hermanitas de la congregación, para algunos hermanos espiritualoides que andaban dando vueltas por ahí, pero esta capacidad es para todo, es para todo. No está el monopolio de lo profético en una persona, está así en una persona que no entendemos cuál es esa persona, que es la persona de Cristo, donde nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces lo profético es inherente al estar conectados al cuerpo de Cristo. Entonces, decíamos que no es un privilegio, ¿no? Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino en el espíritu que los adopta como hijo y les permite clamar Abba, Padre. Si bien es cierto, el don de profecía es una capacidad sobrenatural frente a la realidad del hombre natural, frente a lo que es el hombre natural, el hombre temporal. Entonces, lo profético o el don de profecía sí es algo sobrenatural. Para el hombre espiritual, el profetizar es una habilidad completamente natural, entre muchas otras expresiones de su nueva naturaleza. Entonces, supongamos que como la película de los Cuatro Fantásticos, que se fueron a investigar el espacio, algo así, y no sé en qué parte su nave espacial le agarró como rayos, no sé cómo se llamaban los rayos, pero esos rayos le dieron una nueva naturaleza a esos seres. Y resulta ser que uno se convertía en piedra, el otro se convertía en fuego, la otra se convertía en algo que era invisible, y después estaba Elastic Man, que se transformaba en elástico. Entonces fueron capacidades que fueron expuestos a un rayo y recibieron esa capacidad. Lo mismo sucede cuando nosotros somos expuestos, cambiamos de naturaleza, somos expuestos por Cristo, por los rayos de Cristo, si querés decirlo. Entonces somos expuestos y comenzamos a tener otra naturaleza, y dentro de esa naturaleza están las capacidades inherentes a esa naturaleza. Y esa naturaleza tiene una capacidad, una de las tantas capacidades de la profecía o del don profético. Muy bien. La profecía es una expresión natural de los hijos de Dios. La profecía es una expresión natural de los hijos de Dios. Cuando se revela la paternidad, cuando se nos revela la paternidad, venimos a conocer y dar a conocer su voluntad.
Está claro que la profecía y los demás dones del Espíritu son una evidencia del nuevo nacimiento, son capacidades, habilidades de nuestra naturaleza y no el resultado de un proceso de discipulado, como si lo que requiere la buena administración de esto, como si lo requiere la buena administración de esto. Entonces, esto no viene, mirá, yo te voy a entrenar y no, tiene que, y la vida del entrenado, una vida desordenada, no, tiene que ver con una naturaleza, con entender que está implícito en nosotros. El segundo, número 2, lo que antes solo era un deseo, ahora es una realidad. Entonces, dice la palabra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 24. Entonces Moisés salió y le dijo a la gente lo que el Señor había dicho. Reunió a 70 hombres de los ancianos de los de Israel e hizo que se colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y los puso en los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se quedaron en el campamento, el versículo 26, ¿no? Dos de los ancianos quedaron en el campamento, uno de ellos se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. El espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos escogidos. Aunque no habían ido a la carpa con los demás, entonces empezaron a profetizar en el campamento. Un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés, Moisés, Señor, prohíbeles hacer eso. Pero Moisés le dijo a Josué, ¿estás celoso por mí? ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos? Aquel deseo que había en el corazón de Moisés, entonces aquel deseo que había en el corazón de Moisés, era también el deseo en el corazón de nuestro Dios y que ahora en Cristo es una realidad, ¿no? En ese momento era un deseo, pero hoy en Cristo es una realidad. Por pacto, lo que para Moisés e Israel solo era un deseo, para la iglesia es una realidad. Es una realidad. Lo profético es una realidad. El don profético es una realidad. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Sobre todo el de profecía. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profeticen, que profetizaran. Porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. En estos versículos está claro que el don de profecía está disponible para todos. El don de profecía está disponible para todos. Ahora lo que nosotros hemos visto mucho, ¿no? Viendo un poco la realidad de la iglesia en la cual estamos transicionando, ya que estamos dejando rudimentos y estamos abrazando la centralidad de Cristo, y hemos visto mucho que desde que la gente ha capturado o ha tenido este don de profecía, entonces se ha subido en un pedestal que tiene que ver como el ministerio profético. Entonces,
ya se comenzó a caratularse como profetas, ¿no? O ministerios proféticos. Los ministerios proféticos están para otro tipo de cosas, están para escudriñar y traer los diseños eternos y plasmarlos en el cuerpo de Cristo, porque están para la edificación del cuerpo. Pero muchos en ese anhelo, porque creo yo que la mayoría de los que están ejerciendo no lo hacen intencionalmente, sino que en el afán de poder servir, en el afán de poder colaborar, pero mal discipulados posiblemente o mal entrenados, se han subido en pedestales de profetas de oficio y han propiciado como profetas de oficio, trayendo una descompaginación, entregando palabras fuera de tiempo, palabras que eran más humanas que espirituales. Es decir, que encontramos este tipo de desfasaje en toda la historia de que cada uno de ustedes puede encontrarse a su alrededor. Entonces, entendemos que el don profético tiene su posición y el ministerio profético tiene también su posición. Son dos cosas, son dos gracias, por así decir, que cumplen distintas funciones, ¿no? Que cumplen distintas funciones. Entonces necesitamos entender que todos los que estamos acá, los que estamos acá, perdón, podemos profetizar, podemos escuchar la voz de Dios y replicar lo que Dios está diciendo, pero no todos podemos acceder al ministerio profético. Eso ya es una gracia dada desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. A uno se le fue llamado apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores y evangelistas. Es decir, que las gracias son diversas. Entonces, el don profético mal usado ha llevado a un montón de situaciones complicadas, situaciones complejas, situaciones donde ha habido mucho problema. Muy bien, esto es como para hacer un paréntesis de lo que venimos hablando. Una realidad número 3, una realidad que hoy cumple más de 2000 años, una realidad que hoy cumple más de 2000 años. Lucas escribió sobre aquello que sucedió en el día del Pentecostés. ¿Cómo Lucas? Claro, Lucas escribió lo que sucedió en el día de Pentecostés. La promesa anunciada por el profeta Joel ahora es descrita por Pedro como una realidad. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que le voy a decir. Esto no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que lo anunció el profeta Joel. Sucederá en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y los jóvenes sueños y los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces, Pedro estaba diciendo: hoy se cumple esta palabra profética. Hoy inauguramos esta palabra profética. Pero hay mucha gente que se para en estos versículos y está diciendo: está llegando el día en que se va a cumplir las escrituras, que los jóvenes profetizarán, que los ancianos verán visiones, que derramará de su espíritu sobre toda carne, y se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y esto ya se cumplió hace más de 2000 años. Es una palabra que estaba anunciando Pedro en el advenimiento del Espíritu Santo. Una palabra, esta palabra se cumple hoy. Por eso, por eso dice la Escritura, ¿no? Lo que habíamos leído. Pedro dice esto
que hoy está sucediendo en aquellos que había sido anunciado siglos atrás. Es decir, lo de Joel se cumplió en el Pentecostés. Tristemente, 2000 años después, una parte importante de la iglesia, quizás estemos acá dentro de este Zoom, una parte importante de la iglesia que ignora esta verdad, sigue esperando el cumplimiento de una promesa en lugar de disfrutar de esa realidad. Para nosotros es una realidad. Por supuesto que es una palabra una palabra tipo resorte, como le decimos nosotros, como que una palabra como que de alguna manera como que te impulsa, como que genera así como eh, adrenalina, ¿sí? Porque en estos últimos tiempos el Señor, amén. Entonces como que genera entusiasmo, pero esta palabra en nosotros ya es una realidad. Así que decile a tus apuntes que esto ya es una realidad. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo a voz de cuello: compatriotas judíos, ustedes que están en Jerusalén, dejadme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que le voy a decir. Estos no están borrachos, como supone usted apenas, son las 9 de la mañana. Entonces, eso ya lo hemos leído. Lamentablemente, 2000 años después, algunos siguen suponiendo que los que disfrutan de esta realidad están borrachos porque ignoran la hora y el día en que viven. Lamentablemente, 2000 años después, algunos siguen suponiendo que los que disfrutan de esta realidad están borrachos porque ignoran la hora y el día en que viven. Es decir, al nosotros decir esto, que estas palabras se cumplieron el día que Pedro lo anunció en el día del Pentecostés, posterior al advenimiento del Espíritu Santo, entonces pueden decir: no, estás tonto, no puede ser esto, no puede ser posible, no, esto no es real. Entonces, eso sigue siendo la lectura todavía. Estás borracho, porque no están viviendo la realidad de la verdad presente. Número 4. Un regalo que nos invita a una relación. Un regalo que nos invita a una relación. Un regalo que nos invita a una relación. San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo primero está conectado con lo segundo. El oír implica una habilidad natural. El seguirle implica una relación basada en amor. La pregunta no es si puedes escuchar, la pregunta es si le amamos. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo primero está conectado con lo segundo. El oír implica una habilidad natural. El seguirle implica una relación basada en amor. La pregunta no es si podemos escuchar, la pregunta es si lo amamos. Todos le podemos escuchar, pero solo los que le aman deciden seguirle. La verdadera experiencia profética no está solo en escuchar la voz, sino en una relación de amor en donde hemos decidido seguirle. No somos proféticos porque podemos oír su voz, somos proféticos porque su amor nos gobierna, su amor nos gobierna. ¿Cómo yo sé que Cristo está creciendo en mí? Porque su amor va creciendo en mí, porque sus características, las características de su amor van creciendo en mí. Entonces yo puedo decir: sí, Cristo está creciendo en mí. Sí, Cristo está creciendo en este discípulo. Sí, el incremento de Cristo en la vida de esta persona es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque vemos el aumento del amor en ellos. El aumento del amor es una evidencia clara de que Cristo está creciendo, porque el amor se puede
dar a conocer fácilmente, ya que hablábamos en algún momento que somos ministrados en nuestro espíritu predica nuestra alma y nuestro cuerpo es lo que expresa el trabajo que hizo el espíritu en el alma, entonces expresado por el cuerpo. Un cara amargado no podemos decir, sí, tiene amor porque vive con la cara amargada, entonces lo tiene que demostrar en su rostro que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios lo ama. Todas son cosas que necesitamos ir entendiendo y capturando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Las personas que han madurado en el uso del don de la profecía no son los que han desarrollado la habilidad que todos tienen, que es oír la voz de Dios, sino los que han desarrollado una actitud que no todos tienen, que es la de ser gobernado por esa voz. Ese es el tema. No es solamente escucharlo, no es solamente oírlo, sino dejarse gobernar por esa voz. Eso es lo importante. Porque hay mucha gente que te dice, sí, pastor, sí, apóstol, usted sabe que el Señor me dijo esto, me dijo lo otro, pero bueno, llegó el momento de preguntarle, ¿te estás dejando gobernar por esa voz? ¿Te estás dejando gobernar por lo que Dios te dijo? ¿O solamente está coleccionando palabras que Dios te dijo que te mencionó, o que habló tu espíritu, o que habló tu corazón? ¿Estamos coleccionando palabras o estamos dejándonos gobernar por esas palabras? Que eso sería lo correcto para que podamos transitar en esa novedad de vida que necesitamos transitar. Seguimos. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre, qué fue lo que hizo que hombres como Abraham, Moisés, Pablo sean hombres fieles al propósito de Dios? No fue la capacidad de oír su voz, sino la decisión de obedecerle. Sus vidas fueron gobernadas por la voz que pudieron oír, por la voz que pudieron oír. Ser profético no es solo la habilidad para oír, sino la decisión de ser gobernados por su voz. El oír su voz es una evidencia de su don en nosotros. El obedecer esa voz es la evidencia de un carácter, de su carácter en nosotros. Si nosotros no nos dejamos trabajar por el Espíritu, si nosotros no somos confrontados y derribados por el Espíritu y la vieja naturaleza va dejándonos, entonces, cuando venga el momento que tengamos que decidir, no vamos a poder decidir en forma correcta porque todavía está presente nuestra propia justicia, porque es eso a lo que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo, nuestra propia justicia de lo que pensamos y creemos que es justo para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Lo profético es un viaje en donde lo principal no solo es el destino, sino conocer al guía y aprender a confiar en él. Lo profético no es solamente un viaje en donde lo principal no es el destino, sino conocer el guía y aprender a confiar en él. La palabra dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15, si tú no vas conmigo, no nos saque de aquí.
A Moisés no le interesaba tanto hacia dónde debía ir con el pueblo, como sí le interesaba que la presencia de Dios estuviera con ellos. Esto es profético. Esto es profético para Dios. No es solo tener un oído para que pueda oír su voz, es tener un compañero a quien él pueda revelar su voluntad. Un amigo a quien él pueda abrir su corazón y confiarle sus secretos. A menudo pensamos en el don profético como el don solucionador. Deme una palabra profética buscando una respuesta sin entender que Dios es la respuesta delante de toda circunstancia. Por eso nosotros, me incluyo, hemos corrido donde estaban los supuestos profetas para que me diera una palabra, para que me tirara una palabrita, para que me diera algo para seguir adelante. Pero en realidad necesitamos entender que Dios es la respuesta, que Dios es la respuesta. Avanzamos. Esperamos escuchar algo que resuelva nuestros problemas cotidianos y ponga fin a nuestros sufrimientos, a una situación difícil. Y aunque así pueda suceder, el propósito de Dios al revelarnos su voluntad no es que resolvamos un asunto temporal, sino acercarnos más a Él. Es decir, que todo lo que Él pueda decirnos no tiene que ver con esas soluciones que nosotros estamos buscando, sino que pueda revelarse Él en nosotros de una manera extraordinaria. En la profecía vemos a Dios insistiendo en tener una relación con sus hijos. Este es el motivo real detrás de la profecía. Y desde esta motivación podemos ver este don de forma diferente, no como si fuera un don con el potencial de resolver problemas, sino como una herramienta de reconciliación, cuyo uso se centra en desarrollar una relación cada vez más profunda con nuestro Padre, la relación cada vez más profunda con nuestro Padre. Y más que nunca, necesitamos entender que las palabras proféticas son herramientas. Entonces, son herramientas para que podamos colaborar, ¿no? Son herramientas para que podamos colaborar en la edificación. Todos fuimos llamados, todos tenemos propósitos de edificar este cuerpo llamado iglesia, este cuerpo llamado Cristo. Entonces, con el don colaboramos. Entonces, quizás una manera de poder evangelizar, de poder soltar una palabra a alguien que está totalmente desahuciado, como para hacerlo entender, como que anda mirando para todos lados y la palabra profética como que le agarrás la cara y le decís, escúchame, Dios tiene algo para decir. Bueno, ahí está correcto. Pero eso que todo el tiempo te están pidiendo palabras proféticas son una manga de haraganes, no quieren hacer nada. Porque está bien una vez, está bien dos veces, está bien tres veces, pero un poco más no le decís a la mañana temprano, profeta, hombre de Dios, ¿qué tengo que cocinar hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que dejar de comprar? Porque si vos le das rienda suelta a nuestra alma, esas son las posibilidades que vamos a encontrar o los ejemplos que vamos a encontrar. Por eso lo profético tiene que ver con esa relación más íntima con Él. Número 5, la profecía, la esencia de la profecía. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La profecía no es dada para adivinar la crisis que vive una persona. La profecía no es dada para adivinar la crisis que vive una persona. La profecía es dada para revelar al Cristo que vive en nosotros.
La profecía es dada para revelar al Cristo que vive en nosotros. La esencia de la profecía antes de la cruz era anunciar al que había de venir. Antes de la cruz nos situamos, cruz, antes de la cruz, después de la cruz. Toda la parte profética antes de la cruz anunciaba al que había de venir. La esencia de la profecía después de la cruz es manifestar al que vive en nosotros, al que vive en nosotros. La esencia de la profecía no es para que conozcas más de ti, es para que conozcas más de Cristo. Una congregación es profética no porque todos los miembros profetizan, la iglesia es profética porque sus miembros expresan a Cristo. Cuando la iglesia expresa a Cristo, entonces es una iglesia profética. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 6. Profetizar no es un sinónimo, de pronosticar. Profetizar no es un sinónimo de pronosticar. Pronosticar, anunciar un hecho futuro basándose en una evidencia. Por eso los pronosticadores analizan los vientos, analizan la temperatura, la presión. Es un análisis y en base a esa evidencia que tienen, van a pronosticar si va a llover o no va a llover. Otros, como doña Petrona, dice, me duele el dedo gordo del pie, va a llover, y es otro tipo de pronóstico. Pero bueno, pronosticar es anunciar un hecho futuro basándose en una evidencia. La profecía no se enfoca en hechos futuros, sino en un propósito eterno, en un propósito eterno. La profecía no se basa en evidencia natural, sino en una revelación del Espíritu. De hecho, en muchas ocasiones una palabra profética chocará con nuestra realidad temporal, porque no está sustentada en nuestras circunstancias, sino en nuestra realidad eterna en Cristo. Entonces de repente, ¿no? Está viste que vos decís, oh, esto está todo re bien, re bien. La verdad que económicamente estamos sanos, estamos trabajando, está todo bien, parece. Todo bien de acuerdo a nuestros ojos temporales. Pero por ahí viene una palabra y esa palabra como que te choca, ¿no? Si no tienen, claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener una igualdad. Cuando todas las cosas están bien, entonces lo espiritual está bien, o en lo espiritual está todo normal, pero no es así. Necesitamos entender que muchas veces lo que veamos a los ojos naturales no tiene nada que ver con lo que el espíritu nos quiere mostrar con los ojos espirituales. Muy bien. Seguimos. La profecía no se enfoca en lo que nosotros haremos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. La profecía no se centra en lo que seremos, sino en lo que ya Cristo hizo en la cruz. Por eso, yo no le puedo decir a una persona, yo declaro que esto va a ser radical lo que te voy a decir, ¿no? Voy a decir a una persona, sí, porque este, sos eterno. Estoy recibiendo una palabra profética. Sos eterno.
Dios te dio la eternidad. Es algo que sucedió en la cruz. No es algo que le va a suceder. Ya es algo que lo poseyó cuando aceptó a Jesucristo en su corazón. Entonces, lo profético, la profecía, se centra en lo que él hizo en la cruz, ¿no? Lo que él hizo en la cruz. Seguimos avanzando. Después de la cruz, el espíritu de la profecía reemplaza lo vamos a hacer por los ya somos perdonados, justificados, reconciliados, aceptos, adoptados, amados y bendecidos. Es decir, que nosotros no decimos más, vamos a ser perdonados, vamos a ser justificados, vamos a ser reconciliados, vamos a ser aceptos, vamos a ser adoptados, vamos a ser amados, vamos a ser bendecidos, porque todo eso ya tiene vigencia automática en el momento que nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. A partir de ese momento comenzó a manifestarse todas esas evidencias en cada uno de nosotros. Por eso lo que sucedió en la cruz es importante resaltar. Desde esta realidad, nuestra responsabilidad profética es manifestar lo que ya somos en Cristo. Tenemos que manifestar lo que ya somos en Cristo. Pero si vos no te sentís perdonado, no podés manifestar a Cristo. Si vos no te sentís justificado, no podés manifestar a Cristo. Si no te sentís reconciliado, si no te sentís acepto, si no te sentís, no, porque yo creo que no soy hijo de Dios, no, porque entonces todo el tiempo andás ahí como deambulando si sos o no sos. Por eso, todo esto va a suceder en la medida que nosotros comencemos a ver estas cuestiones como resueltas. Por eso, desde nuestra realidad, nuestra responsabilidad profética es mantener lo que ya somos en Cristo. Profetizar es manifestar lo que Él es. Profetizar es manifestar lo que Él es. Un acto profético es todo acto en donde Cristo se manifestó. Un acto profético es donde Cristo se manifestó. El sentido de la función profética es entrenar al cuerpo para que cada miembro asuma la responsabilidad profética de nutrirse de la palabra de Dios para que Cristo sea formado y manifestado a través de la iglesia. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. Eso lo hace énfasis en el libro de Apocalipsis. El propósito de esta profecía, el propósito de las profecías es dar el testimonio de Jesús. Pero ¿qué testimonio vas a dar si no lo conoces? Por eso no estamos esperando que Él venga. Ella vino en nosotros, por eso lo tenemos que manifestar ahora. ¿Cómo vamos a manifestar algo que no conocemos? Muy bien. Seguimos. A los profetas le dicen, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones, denme una palabra para saber, si es mi idóneo, me voy a casar, si no, voy a viajar. Todo esto, bueno, pero esa no es la esencia de la profecía, más bien eso puede ser la esencia de la adivinación. El propósito de la profecía no es adivinar el futuro de la gente, sino revelar el propósito eterno de Dios. Lamentablemente algunos pervierten el uso de la profecía hablando lo que la gente muere por oír. Utilizan esta herramienta no para edificar la casa de Dios, sino para edificar sus propias casas. La profecía no es un medio para lograr la aceptación o ganar reputación delante de la gente. O estamos comprometidos con nuestra reputación o con el mensaje, pero jamás podemos estar comprometidos con ambos. El don
de la profecía jamás debe estar comprometido con la imagen que tenemos delante de los hombres, porque si queremos conservar nuestra imagen, irremediablemente corromperemos el mensaje. Es decir, se ha utilizado mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con lo profético y el acarrear esa agüita para el molino de cada uno, ¿no? De, este, de que no solamente, de repente no solamente tiene la culpa el que está soltando la palabra profética, sino porque tiene un público. Tiene un público que está ahí, dame más, y le tiran un cambio, le tiran un reloj, le tiran un celular, dame más, porque quieren escuchar. Entonces, es como un círculo ahí que se retroalimentan el uno al otro. Pero nosotros necesitamos ser responsables y estar comprometidos con la palabra profética. No es la edificación de nosotros, sino la edificación de Cristo, la edificación de su casa, que es Cristo. Número 8, el poder de la profecía y el ministerio de la reconciliación. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y estas palabras son los que tuercen las escrituras, los escritores, los hinchas de River, pero bueno, es otro tema eso. Entonces, el corazón del Padre es reconciliar toda la humanidad consigo mismo. El espíritu de la profecía nos empodera para participar en el ministerio de la reconciliación que se le ha dado o se le ha asignado a la iglesia. Todos somos ministros de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:16 dice, así que de ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Lo que Cristo es para nosotros, lo será a través de nosotros. Lo que creemos de Dios será para los que manifestaremos de Él. Repito, lo que Cristo es para nosotros, lo será a través de nosotros. Lo que creemos de Dios será lo que manifestaremos de Él. Avanzamos. Si creemos que Dios está airado y no entendemos que su ira fue derramada y satisfecha en la cruz, entonces profetizaremos condenación. A nosotros no se nos dio el ministerio de la condenación, sino el ministerio de la reconciliación. No condenación, reconciliación. Y si Él no condena más, ¿quiénes somos nosotros para andar condenando? En el nuevo pacto, la profecía edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. No porque tenés que irte a vivir a Europa y tenés que casarte con un italiano y todo ese tipo de cosas así son muy vidriosas. No puedo entrar dentro de eso porque sería inapropiado. Entonces necesitamos entender que la palabra profética o la profecía o que sale del don profético edifica, exhorta y consuela. No existe ninguna de estas expresiones una intención condenatoria. Todo lo contrario, todas estas expresiones son reconciliadoras. Si no entendemos cuál es el lado de la cruz en la que estamos, podríamos estar condenando aquello que deberíamos reconciliar, desechando aquello que deberíamos perfeccionar, maldiciendo aquello que deberíamos bendecir,
menospreciando aquello que deberíamos honrar y apreciar. ¿Qué significa no reconocer, no valorar, no evaluar a los demás desde el punto de vista humano? ¿Qué significa no conocer a nadie según la carne? Significa no conocerlo según su historial, no es su pasado, es su eternidad en Cristo. No conocerlo según sus acciones, no son sus acciones, no son su obra, sino la obra de Cristo. No conocerlo según nuestra experiencia, sino según la experiencia que tenemos en Cristo. Si mi experiencia con Cristo, la que me permite conocer quién es esa persona, no conocerlo según sus expectativas. Las personas no tienen que cumplir con mis expectativas, porque la medida no soy yo, sino Cristo. No conocerlo no según sus defectos, sus virtudes o méritos, sino por las virtudes y méritos de Cristo. Por eso es un replanteamiento, no solamente en lo profético, sino en todas nuestras vidas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ella? No conocer a nadie según la carne significa que no desechemos a la persona por su hoja de vida. Significa que desechemos su hoja de vida, porque la única referencia que me permitirá conocer realmente quién es esa persona es mi experiencia con Cristo. No conocer a nadie según la carne significa que no desechemos a la persona por la hoja de vida, sino que desechemos su hoja de vida, porque la única referencia que me permitirá conocer realmente quién es esa persona es mi experiencia con Cristo. La relación con el Cristo que vive en nosotros, nos permitirá conocer a quién tenemos delante de nosotros. Puesto nuestros ojos en Jesús, podremos ver el tesoro que hay en el interior de los vasos de barro. La única esperanza que tiene ese vaso de barro es que sigamos viendo a Cristo en su interior. Lo hemos dicho, que la luz viene para alumbrar y para alumbrar cuánto de Cristo tenemos, pero esa luz también tiene que permitirnos cuánto de Cristo vemos en las personas. No es que viene la luz para ver que son chuecos, que son que le falta un brazo, que le falta una pierna, no. La luz viene para que veamos lo de Cristo que hay en cada uno. Fue eso lo que Dios pudo ver en nosotros. Y fue por esa visión que nosotros fuimos escogidos, perdonados, justificados, glorificados. Y dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor, el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Una vez que los llamó, los justificó y luego de perdonarlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Mientras sigamos viendo el tesoro en vasos de barro, no tendremos inconveniente con ensuciarnos con el barro, a fin de extraer el tesoro que Dios ha depositado en cada persona. Podemos estar siendo formados en algunas áreas que aún lucen imperfectas, pero Dios nunca se equivoca ni se avergüenza de nosotros. Por ejemplo, el feto. La única esperanza que tiene el feto, la única esperanza que tiene ese niño o esa niña, es que por amor sus padres puedan ver en él todo lo que aún no es, todo lo que aún no es, y pueden llamar en él lo que no es, como si fuera. Es decir, que está el papá, está la mamá, o está el hombre, está la mujer, está la mujer está embarazada y viene el hombre, el esposo, y toca la panza de su esposa embarazada
y le dice, acá está mi campeón, acá va a estar el que va a ser futbolista, acá va a estar el que va a ser bailarina, acá va a estar el que va a... Es decir, que le está dando de antemano porque lo está viendo. Es el único que puede recibir de parte de sus padres y están llamando las cosas que no son como si fuesen y están viendo las cosas de antemano. Ese es el ejemplo que nosotros necesitamos entender, que de la misma manera Dios hizo con nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, es como que nosotros en educación tenemos temas puntuales, ¿no? Temas puntuales. Uno da matemática, el otro da lengua, el otro da social, historia, geografía. Pero a veces en los proyectos llamados institucionales están los llamados ejes transversales. ¿Qué es un eje transversal? Es un tema que se habla en todas las materias. Se habla en historia, se habla en matemáticas, se habla en lengua, y se adapta para el tema propuesto. Por ejemplo, si el tema propuesto es el cuidado del medio ambiente, entonces la que da lengua va a traer textos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. El que da matemática va a traer, por ejemplo, cuántos kilos de basura acumula una persona en su vida. Si una persona acumula tantos kilos de basura en su vida, ¿cuántos kilos acumularán 150 personas? Entonces, se va hablando del mismo tema en las distintas áreas. Esto que tiene que ver con lo profético nos atraviesa en todo lo espiritual, en todas las áreas que nosotros podamos llegar a pensar que está como dividido, que para un mejor llevarlo hemos dividido, que lo hemos clasificado porque hacemos una especie de trabajo acá, entonces lo clasificamos de una forma y hacemos otro trabajo allá y lo clasificamos de otra forma, pero lo profético tiene que ver con la vida misma de Cristo en nosotros, con la esencia de Cristo en nosotros siendo expresada. Si escuchamos su voz, no es solamente escuchar su voz, sino dejarnos gobernar por su voz. Que el Señor traiga un mayor grado de luz a nuestras vidas. Vamos a llegar hasta acá nomás para dejarles con mucha hambre y vamos a reencontrarnos el lunes próximo. Vamos a dejar la otra parte y el otro lunes sí vamos a hacer lo que habíamos prometido en la otra clase, de poder trabajar un poquitito lo profético. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por la vida, Señor, que tú nos ministras, Señor. Gracias por cada uno de los pastores que están presentes, cada uno de los pastores que está tomándose este tiempo para estar, Señor. Los abrazamos, los bendecimos, Señor, desde este espacio, desde esta pequeña escuela que tenemos, Señor. Los abrazamos y declaramos, Señor, crecimiento y declaramos la vida de Cristo manifestándose en cada uno, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.